Buenas tardes, mi nombre es Jorge Luis Sánchez y junto a mis compañeras Katia Cuello y Silena Carrascal expondremos el capítulo 2 del texto titulado Sociolingüística y Pragmática de Carmen Silva Corbalán. Para empezar, este texto arranca con una introducción que reconoce una de las preocupaciones de la sociolingüística, que ha sido el desarrollo de metodologías y técnicas confiables para el estudio del habla. El método sociolingüístico, por cuanto el objeto de esta disciplina es el habla viva y real en su contexto social, es de tipo descriptivo e interpretativo porque busca dar cuenta de todas esas estructuras de la lengua dentro del discurso oral y escrito. Reconoce también la importancia de la lengua escrita, sobre todo en lo que tiene que ver con los estudios en épocas pasadas donde no existían las grabadoras. El enfoque de esta disciplina es el pancrónico, por cuanto vincula los estudios sincrónicos y diacrónicos, entendidos los sincrónicos como aquellos que se preocupan por un momento determinado de la historia de la lengua, y el diacrónico como aquel que examina los fenómenos lingüísticos desde el punto de vista de su evolución en el tiempo. Así el paradigma sociolingüístico, metodológico de la sociolingüística, particularmente en lo que tiene que ver con los estudios universitarios, ha sido de tipo cualitativo. Esto porque tiene como objetivo la descripción y explicación de ciertos usos lingüísticos variables característicos de una comunidad. Bien, por otra parte, Silva Corbalán plantea al menos 5 pasos para el desarrollo de los estudios sociolingüísticos. El primero tiene que ver con la observación y el planteamiento de la hipótesis. Debemos reconocer que el carácter de este tipo de investigación flexible, por lo que el orden en que se realizan las actividades puede variar y eso depende en gran medida del objeto de estudio. Así entonces, una hipótesis inicial puede replantearse durante el proceso de análisis de los datos recogidos. La hipótesis puede ser específica o general, y sobre la observación es la técnica de vital importancia para la obtención de los datos y posteriormente del análisis, puesto que permite nuestra participación o la participación de los investigadores dentro del contexto, dentro de la unidad social de análisis, lo cual posibilita la obtención, la identificación de una o más variables lingüísticas. Para ellos se requieren de ciertos aspectos éticos, como el que se debe asegurar el anonimato de los hablantes, y que si no están de acuerdo con parte de la información que nos han suministrado, si deciden suprimirla, si deciden que no debe subirse por alguna razón, que no debe tomarse por alguna razón, lo mejor es no hacerlo. También Silva Corbalán plantea al final que el reconocimiento de que somos lingüistas no distorsiona necesariamente la manera de hablar de los participantes. Así que aspectos como la grabadora o el diario de campo pueden desaparecer de la mente de los hablantes al momento de desarrollar una conversación que sea interesante. La selección de los hablantes, que es el segundo paso, la autora considera que la población del estudio debe seleccionarse siguiendo un método que asegure una muestra representativa. Para ello existen 2 métodos de selección de muestras de hablantes, que son el survey y el muestreo intencionado. El primero, también reconocido como un muestreo al azar, que se hace siguiendo ciertas técnicas que son estrictas, y el segundo, que es el muestreo intencionado, consiste en establecer de antemano las características de los hablantes, las categorías sociales y el número total de individuos que se desea incluir para el estudio. Estos hablantes se eligen al azar y se elige la cantidad necesaria para llenar cada subgrupo. Finalmente, se afirma que cualquiera que sea el método empleado por el investigador deberá decidir
además qué factores extralingüísticos incluirá para el análisis. Y sobre el número de individuos de la muestra, pese a que no existe un número óptimo de individuos que garantice validez y representatividad, tradicionalmente ha sido fijado el 0.025% del universo, lo que en otras palabras sería un 25 hablantes por cada 100.000 habitantes. Bueno, una vez se haya decidido qué población se va a estudiar, el paso siguiente es la recolección de los datos lingüísticos. Bueno, esto básicamente se logra a través de la confianza que el investigador genere en toda la población, para que así él pueda obtener grabaciones de más o menos 1 hora con cada uno de los hablantes. Bueno, esta técnica se ha denominado entrevista sociolingüística y se ha modificado y perfeccionado de acuerdo a los estudios pioneros de la BOP. Bueno, haciéndonos eco en las críticas que se le ha hecho a la entrevista como tipo de actividad usada para la obtención de información, aquí no le llamaremos entrevista, sino conversación grabada. La conversación grabada tiene un objetivo central, el cual es tener una muestra del habla natural, espontánea y despreocupada que tienen cada uno de los hablantes. Ese objetivo está motivado por la observación de que los datos más sistemáticos y regulares para el análisis lingüístico se dan en el estilo informal y vernáculo, es decir, cuando el hablante le presta la mínima atención a su habla para concentrarse más bien en el contenido de lo que dice. El propósito de la conversación grabada plantea la siguiente pregunta: ¿cómo puede acercarse el investigador al habla informal o coloquial cuando por definición es la que se utiliza en la intimidad, entre amigos, en situaciones informales y naturales, y no con extraños en situaciones creadas artificialmente? Esta pregunta es planteada por la BOP y se ha referido a este problema como la paradoja del observador, pues aunque el propósito de la sociolingüística es describir las reglas que definen el habla de los individuos, cuando estos no están siendo observados sistemáticamente, la única manera de obtener los datos lingüísticos necesarios es a través de la observación sistemática. Los estudios sociolingüísticos realizados durante los últimos 15 años han tratado de resolver de diferentes e ingeniosas maneras la paradoja del observador. Una de ellas, la que veremos a continuación, llamada la grabación secreta. Las conversaciones secretas se hacen con el fin de obtener de los participantes un alto grado de espontaneidad, pero universalmente no son consideradas aceptables. De hecho, hay algunos lugares que las mantienen como ilegales. Bueno, un aspecto a resaltar de las conversaciones secretas es que, aunque se hagan, no son suficientes para estimular al informante en él esa habla natural, el habla espontánea que tienen en su cotidianidad. Por ello, los datos que se obtienen a menudo son de baja calidad acústica. Bueno, la presencia de una grabadora a veces no es un obstáculo para que una conversación fluya. La conversación va a fluir dependiendo del investigador. El investigador es quien tiene esa habilidad, tiene esa naturalidad para comunicarse en esas situaciones de estudio, y por ello la conversación se va a dar de manera amena. Es necesario que se cree un ambiente en el cual el participante no vaya a considerar que lo que se le está haciendo es una entrevista. Entonces, el investigador debe proponer todos los recursos necesarios para que el hablante olvide que está siendo grabado y que su atención se aleje del habla. Entonces, todos esos aspectos se relacionan con la preparación y el desarrollo mismo de la grabación de la conversación. Bueno, hablando de los estudios de actitudes lingüísticas, estos dan información acerca de los hablantes mismos, su posición dentro de un grupo social, sus valores, sus prejuicios lingüísticos, entre otros. Además, las actitudes pueden ser un indicio
del futuro de un fenómeno variable en cuanto a la posibilidad de que estas variantes se conviertan en norma lingüística categórica. Las investigaciones en cuanto a este aspecto son cruciales para la definición de comunidad de habla, definiéndolas como un grupo que comparte las mismas normas evaluativas con respecto a una lengua. Las técnicas usadas para identificar las normas lingüísticas evaluativas de los hablantes incluyen los juicios de gramaticalidad y aceptabilidad y los juicios sobre los hablantes mismos, obtenidos a través de preguntas directas o indirectas o por medio del apareamiento disfrazado. Uno de los problemas relacionados con la petición de un juicio de gramaticabilidad o aceptabilidad es que los hablantes a menudo no responden a los datos puramente lingüísticos. Para reducir tal efecto, Lambert introdujo la técnica del apareamiento disfrazado, que consiste en que de un mismo hablante grabe un texto 2 o más veces usando un acento, un dialecto o una lengua distinta cada vez. La ventaja de esta técnica es que controla las variables lingüísticas y paralingüísticas, pero tiene dos desventajas. La primera es la dificultad de encontrar hablantes bidialectales y la segunda es la falta de autenticidad y naturalidad de la situación experimental o de los textos. Un ejemplo de esto son las comunidades que sufren cambios demográficos rápidos y empiezan a atraer individuos de zonas urbanas, o cuyos propios hablantes se desplazan con facilidad hacia zonas urbanas. Esto se debe más que todo al comercio. Y tienen cada día más y más contacto con hablantes de otros dialectos del español. Dicho contacto puede afectar de diferentes maneras la variedad vernácula. Esta es la situación identificada por Silvia Corbalán en Covarrubias y en parte comparable con la que describen Arturo y Turel en el Pont de Suert y Lavaux en las Islas Martha's Vineyard. Hay básicamente dos grupos de personas, unas que son nativos del lugar y otros que son extraños, residentes temporales o residentes. Esta composición social puede llevar al grupo nativo ya sea a cambiar su conducta lingüística o reafirmar su identidad y reforzar los patrones lingüísticos existentes. Así, si al evaluar los resultados los sujetos se inclinan más positivamente al hablante que produce la versión vernácula, a pesar de reconocer que este no es su uso correcto, podemos interpretar su evaluación como indicadora de un deseo de identificación y unión con la comunidad. Una de las técnicas usadas con mayor frecuencia para medir la actitud de los sujetos es la diferencial semántica. Se presentan términos polares con varias posibilidades intermedias y se le pide al sujeto que marque su opinión en el espacio que mejor corresponda, según lo más o menos cerca de uno de los polos que él crea que está el hablante. Si esta técnica no se considera apropiada en una comunidad específica, se pueden hacer preguntas abiertas en forma oral. En el estudio de Covarrubias se aplicaron 3 tipos de preguntas. El primer tipo de pregunta averigua qué clase de persona cree el evaluador que corresponde a la voz que ha escuchado. El segundo averigua las presuposiciones sobre el origen geográfico de la voz y el tercero sobre su ocupación. Las pruebas de apareamiento disfrazado pueden carecer de naturalidad de la situación creada, pero por otra parte pueden ser más apropiadas si se trata de una comunidad no escolar, porque es más difícil reunir a los sujetos. La interpretación de los resultados de una prueba de este tipo es una tarea delicada y compleja. Aun si es un experimento muy controlado, es muy difícil afirmar sin temor a equivocaciones que las respuestas de los sujetos
obedecen al estímulo de la variable en estudio, específicamente si esta variable es morfológica o sintáctica. Con frecuencia los encuestados reaccionan más que todo al léxico y a la pronunciación, dejando a un lado la sintaxis. Bueno, hablando en cuanto al análisis de los datos lingüísticos, básicamente incorpora dos tareas. Una que es obligatorio y es el análisis cualitativo, y la otra que es el análisis cuantitativo, y se realiza dependiendo o no del objetivo del estudio. Bueno, en cuanto al análisis cualitativo, atiende a lo siguiente. Primero, a la identificación del fenómeno que se va a estudiar, ya sea una variable lingüística o un rasgo lingüístico que no constituye estrictamente una variable. Segundo, la postulación de hipótesis sobre el fenómeno en cuestión. Tercero, la identificación de la distribución lingüística del fenómeno, a lo que nos referimos también como definición de contextos lingüísticos en los que ocurre el fenómeno. Y por último, el examen de cada caso de ocurrencia de lo que se está estudiando en la muestra de habla, oral o escrita. En cuanto al análisis cuantitativo, implica primero el análisis del fenómeno en los datos examinados y la codificación de cada caso de ocurrencia en los datos. Codificación que responde a las hipótesis postuladas. Segundo, la cuantificación y el estudio estadístico. Y por último, la interpretación de los resultados. La sociolingüística cuantitativa presupone que la variación lingüística es inherente al sistema de la lengua y que esta variabilidad está controlada por, o al menos se correlaciona con, una serie de factores lingüísticos y extralingüísticos, a los que es posible asignar valores probabilísticos y que presiden la probabilidad de ocurrencia de las variantes, independientemente del corpus analizado. Es decir, las probabilidades se consideran índice de la competencia sociolingüística de los hablantes. El programa Barbour responde a la necesidad práctica de un método que estime los valores de probabilidad que corresponde a las frecuencias observadas en un corpus lingüístico. Dicho programa es, por tanto, una técnica que facilita el análisis estadístico de la variación específicamente lingüística. Básicamente lo que este programa hace es un procedimiento matemático que convierte las frecuencias reales de ocurrencia de una variante según la serie de factores en probabilidades teóricas y asigna a cada factor un índice probabilístico que refleja el efecto que este factor tiene sobre la probabilidad de ocurrencia de cada variante, usando el modelo logístico de regresión múltiple. Este programa estima el valor de cada una de estas probabilidades a partir de las frecuencias observadas por el investigador.